solía decirles a mis estudiantes en la universidad que uno no va a donde el médico a que el médico le diga dónde le duele, porque eso ya uno lo sabe. Uno va a donde el médico es a que el médico le diga por qué le duele, cuáles son las causas del dolor y cómo remediar ese dolor. Ahora, si el médico se equivoca en las causas, pues sin duda en el diagnóstico, sin duda se va a equivocar en el tratamiento y la cosa va a terminar en un desastre. Entonces, por eso esta charla que estoy presentando la llamo causas y digamos, propuestas para la crisis nacional. Y no voy a detenerme inicialmente en el tema de las causas. En esto voy a ser muy cuidadosos porque aquí hay un debate, que es un debate que es de mucha importancia. Bueno, ¿qué tan bien o qué tan mal está Colombia? Si Colombia está bastante bien, pues digamos que sigamos fundamentalmente haciendo las cosas como están. Pero si resulta que Colombia tiene severos problemas, más graves que lo que se quieren reconocer, pues se van a necesitar cambios más importantes. Entonces, repito, voy a desarrollar la charla en esas dos direcciones. Pero además, antes de señalarlo, plantear esto, a lo que me considero una inmensa importancia, que tiene que ver con la potencialidad del país. O sea, como lo voy a explicar, Colombia podría funcionar, digamos, a este nivel de prosperidad o de desarrollo, o de empleo, o de creación de riqueza, y yo creo que estamos operando bastante por debajo de nuestro nivel de potencialidad. Y este es el debate realmente. O sea, ¿por qué Colombia, a diferencia de otros países que despliegan sus potencialidades muy bien desplegadas y tienen relativamente muchísimos menos problemas que Colombia, por qué Colombia en cambio no logra desplegar sus potencialidades? Y entonces digo una cosa, Colombia podría ser mucho más de lo que es. Y podría ser mucho más de lo que es porque tenemos los dos grandes recursos que tiene que tener un país para desarrollarse y para salir adelante. El primero, tenemos un territorio grande, el territorio de Colombia es un territorio bastante grande, muy lleno de tipo de riquezas, no hay necesidad de detallarlo, pero tenemos tierras, tenemos mares, tenemos aguas, etc. Por el lado del territorio, digamos que estamos bien. Y además tenemos, y aquí ya hay un debate, pero voy a enfatizar en esta idea, tenemos una gente de primerísima calidad humana, genética, llamémosla así, es la calidad de los colombianos. A mí en estos días me agrada mucho coincidir con los empresarios muy exitosos Jimmy Mayer y Christian Dance, que han señalado cómo de lo mejor que ellos tienen para sus éxitos económicos son los trabajadores colombianos. Son los trabajadores colombianos. Y al mismo tiempo tengo que decir que también los empresarios colombianos están bien dotados por la naturaleza. No es cierto que este país en su conjunto sea un país de perezosos o de bobos o de brutos o de gente que no quiere hacer las cosas. Y lo mismo no puede decir de todos los demás sectores, campesinos, indígenas. Este es un país de gente buena en general y con una riqueza territorial inmensa. Entonces aquí empieza a aparecer la pregunta, ¿y por qué no estamos tan bien como deberíamos estar? Y enfatizo esta idea porque además yo he sentido desde hace muchos años en Colombia, desde los 90, que hay como un discurso antinacional en el sentido de tener montada como una controversia en torno a que es que los trabajadores no les gusta trabajar, los empresarios no hacen las cosas bien, etc. Yo no comparto esa idea. Yo creo que si las cosas no funcionan es porque no se ha gobernado de una manera en que cada uno en su puesto pueda desplegar toda su capacidad y toda su iniciativa. Entonces decía que Colombia puede ser un gran país, pero también creo que no lo es. Y voy inicialmente a demostrar cómo los problemas de Colombia son más graves de lo que parece. De un lado, las cifras de pobreza son escandalosas. Voy a dar una que es muy reciente que me impresionó mucho. 1/3 de las familias de Colombia hace o 2 comidas al día o 1 comida al día. Yo creo que esa es la manera más gráfica de mostrar el nivel de sufrimientos. 1/3, el 30%. Estamos hablando de muchísima gente en esas circunstancias. Si miramos otro medidor, no solo del sufrimiento, sino de las condiciones económicas del país, el tema del desempleo, yo diría que esto es un desastre para el país. Y estoy dando cifras anteriores a la pandemia, porque aquí también se nos ha querido decir que todo iba muy bien y tan de malas los colombianos que apareció la pandemia. Y es verdad que la pandemia nos ha creado problemas nuevos muy graves, pero ya antes de la pandemia teníamos severos problemas. La economía colombiana en enero, en febrero y en marzo estaba en gravísimos aprietos. Veamos algunas cifras.
Desempleo en febrero, 12.2%, o sea que casi el 80 o el 90% del desempleo al que se llegó en la pandemia estaba ya configurado empezando este año y estaba presente desde el año pasado. El número de desempleados sumados a los inactivos, que son los inactivos, aquellos que ya ni siquiera buscan empleo porque ya desesperados no lo buscan, estamos hablando de 16 millones de colombianos. Esto es inaudito, pero esa es la cifra, 16 millones de colombianos. Si le sumáramos los 5 millones de colombianos que han salido de Colombia en los últimos años porque no pudieron conseguir empleo aquí, estamos hablando de 21 millones de colombianos. A mí nadie me puede decir que un modelo económico es un modelo económico satisfactorio si genera un problema social de esas condiciones, Y ojo, el desempleo no es mayor porque tenemos una informalidad del 47%. ¿Qué tal que sumáramos todo eso? Porque la informalidad en general son malos empleos. Doy otra cifra para explicar la gravedad de este asunto. Apenas el 30% de los colombianos cotiza para pensiones. Lo que quiere decir que el otro 70% de los trabajadores tiene asegurada una vejez miserable. Los achaques de la vejez sí son inexorables y sumémosle a eso la pobreza, que se deriva de no poder acceder a una pensión. ¿Sí? Entonces, este es un primer aspecto que quiero resaltar como una prueba, digamos, reina de lo mal que estamos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nos está sucediendo, por qué enfatizo este tema del desempleo? Porque normalmente hablamos del desempleo como un problema simplemente del sufrimiento de los desempleados. Seguramente quienes estamos aquí en este chat, en general hemos tenido acceso al empleo, contamos con unas relaciones modernas, etcétera, y esto es un problema más de pronto de otra gente, o sea, puede haber mucho familiar más. Pero estoy resaltando una cosa y a los empresarios particularmente les estoy resaltando esta idea. El desempleo es muy grave por otros dos problemas que jalan hacia abajo el desarrollo nacional, o sea, que nos impiden desarrollarnos. Primero, ¿cuánta riqueza desperdiciada hay en el sentido de que no se crea porque esas personas no tienen los empleos que deberían tener? Enfaticemos una idea, toda riqueza proviene del trabajo simple y del trabajo complejo, y de eso se puede hablar mucho, pero al final es del trabajo. Entonces, ¿cuánta riqueza dejamos de crear los colombianos si tenemos 16 millones de personas que no trabajan como debería ser, para no contar las pérdidas de la informalidad? Y otra, llamado de atención a los empresarios. ¿Cuántas ventas no se pueden hacer en Colombia? ¿Cuánto no pueden vender las empresas y generar los empleos que esas empresas, si vendieran más, podrían generar? Porque la capacidad de compra de los colombianos por el desempleo y la pobreza es supremamente baja. Y estoy haciendo este análisis en los términos estrictos de la economía de mercado, de la economía capitalista. Si ustedes miran los países que han tenido éxito o que tienen éxito, su primera característica evidente es que las tasas de desempleo y de informalidad son bastante más bajas que las nuestras, o sea, tienen más gente creando riqueza, y después me deteneré un poco en qué tipo de riqueza. Y tienen, por supuesto, muchos más compradores jalonando el desarrollo del país. Y entonces aquí saco una conclusión que es interesante plantearla. Yo escribí por ahí un artículo que ustedes pueden ver que le llamo Colombia desde el satélite. Y digo que si uno le saca una foto a los países desarrollados desde un satélite, abajo en la fotografía le sale un océano de modernidad, de desarrollo, de progreso, de empleo, de riqueza, etcétera, y unos islotes de atraso y de pobreza que también existen en los países desarrollados. Pero si esa misma foto se la saca a Colombia, la foto le da al revés, le da un océano de pobreza y de atraso con unos cuantos islotes de modernidad, como es este islote en el que estamos compartiendo, que existe sin duda en Colombia. A esto le puso cifras Juan Ricardo Ortega en estos días. Él dice que la Colombia que él llama moderna, y la palabra moderna se puede usar, pero la palabra moderna en buena medida lo que dice es desarrollo de economía de mercado, sustitución de formas centrales de producción, debe ser calculada por ahí el 20% de Colombia. Cuando hablamos de la Colombia moderna, supongamos que ese sea ese 20%, un poquito más, un poco menos, pero de todos modos un porcentaje muy pequeño del país. No estoy diciendo que a ese 20% le vaya de maravilla, estoy diciendo que es mucho moderno. Es decir, a la señora de los quintos de una empresa
la podemos incluir en el mundo, en ese mundo moderno, así su ingreso sea apenas un ingreso de salario mínimo. Pero miren ustedes el drama del país. Yo estoy seguro que si uno esta misma medición se la hace a Estados Unidos, a los países europeos, le da por lo menos al revés. Y habrá países de esos donde la modernidad puede ser el 90% o más, incluso, pero la cifra que estamos señalando es esa. O sea que este es un país, quiero enfatizar en esta idea, en mucho premoderno. Es un país de economía de mercado, es un país capitalista, pero con tantas cosas como del pasado, como propias como del feudalismo, digamos, ¿sí? Que nos caracterizan de esta manera. Esto nos tiene que llevar a dos cosas. Primero, a ver cómo vamos a hacer para incluir al resto del país en la modernidad. Ese es el reto que tenemos que tener y esa es nuestra principal deficiencia. ¿Y cómo no vamos a seguir perdiendo modernidad? Porque mi impresión, y no voy a mostrar algunas cifras, es que estamos perdiendo modernidad. Estamos perdiendo modernidad. El país no ha avanzado lo que debería avanzar en la formalización. En buena medida la informalidad es pérdida de modernidad, que también estaba presente desde hace años, pero que en los últimos años se ha venido deteriorando. Volvamos a esta explicación como conceptual, volvamos a números, que son inexorables. Primer número que voy a dar, el producto por habitante de Colombia. O sea, en promedio, cada colombiano, ¿cuánta riqueza crea al año? Se llama el producto per cápita. Bueno, $6.400 antes de la pandemia. Nada. $6.400 son ¿cuántos dólares al mes por habitante? 600 y tantos dólares. Antes de la pandemia. Veamos datos. Argentina, $10.000. No es ninguna potencia, tienen 1.000 problemas también, pero bueno, tienen $10.000. Estoy dando datos del 2019. Corea, $31.000. Francia, 40.000. Japón, 40.000. Alemania, 46.000. Estados Unidos, 65.000. Esta es la realidad matemática de nuestra premodernidad, de nuestro subdesarrollo, de nuestro atraso productivo que está en la base de todo. Decía Jorge Gómez, un amigo mío, una cosa que es muy gráfica, decía, queremos calles como las de Europa, pero con pobreza africana. Sí, y este es un problema estructural de nuestra economía. Voy a dar otro dato que también se suele olvidar, que es el gasto público por habitante, porque le reclamamos al Estado muchas cosas, pero bueno, ¿cuántos recursos tiene el Estado para gastar en los ciudadanos? Veámoslo también por habitante. Colombia, $1.866 al año. Eso pues es bien poco, pues lo que le da el Estado por habitante, el gasto público en Estado. Estados Unidos, $22.000, o sea, casi 12 veces más, casi 12 veces más. Esto es una locura la diferencia. Alemania, 11 veces más. Italia, casi 9 veces más. Chile, 2 veces más. Ecuador, 1.26 veces. O sea, Ecuador tiene más gasto público por habitante que Colombia. Otra radiografía de los problemas gravísimos que tenemos, por donde uno los mira. Ahora, es más o menos natural que si usted no tiene un producto per cápita alto, pues difícilmente puede tener un gasto público alto, porque claro, aquí puede contar la evasión tributaria y otras cosas, pero el hecho cierto es que a ningún país, digamos, hay una relación de proporcionalidad inexorable entre la capacidad de riqueza que crea un país y la capacidad impositiva y la capacidad del gasto público. Y esto nos afecta de muchas maneras, porque esto afecta a educación, afecta a salud, afecta a infraestructura, afecta pues todas las cosas que necesitamos. Si miramos las cuentas nacionales, rápidamente, un déficit fiscal en 2019 de 2,5 puntos del Producto Interno Bruto, 26 billones de pesos de faltante del Estado nacional frente a sus necesidades. Detengámonos un poco en la balanza comercial. Este es un punto súper clave en este problema de crear riqueza, que estoy enfatizando en la clave para salir del problema, tanto en las familias como en los estados. La balanza comercial de Colombia entre el 2014 y el 2019, después de firmados los TLCs, es negativa por $56.665 millones. O sea, lo que vendemos al exterior en bienes y servicios es negativo en $56.000 millones, lo que quiere decir que nos están metiendo la derrotada del siglo en el comercio internacional. Eso es lo que al final quiere decir. Y esto es quiebra de empresas, esto es pérdida de empleo, esto es pobreza, todo lo que ustedes dicen. El déficit con México.
con quien tenemos un acuerdo desde 1994. Todos los años ha sido negativo la balanza comercial. Hemos perdido con ellos en estos años más de 46.000 millones de dólares, casi todo en producción industrial, porque ellos realmente en asuntos comerciales no son tan pocos. Las importaciones agrícolas desde 1990, porque me voy a detener del 90 para acá, las importaciones agrícolas, 178 millones de toneladas de productos agrícolas que hubiéramos podido producir en Colombia, porque tenemos tierras, aguas y productores, y terminamos importándolos. ¿Sí? Eso en plata, ¿cuántos son? Casi 50.000 millones de dólares que gastamos haciendo, repito, unas importaciones de bienes que podríamos mirar. Y si miramos el caso de la industria desde 1990 hasta acá, ¿de cuánto es el desbalance de la balanza comercial? Casi 700.000 millones de dólares en todos estos años. Con este aditamento, el 68% de lo que producimos en Colombia son materias primas agrícolas y mineras, o no producimos, lo que exportamos, 68%. Y si ustedes observan con cuidado, es lo mismo que exportábamos en 1990, esto es inaudito. Es increíble, se hizo la apertura, se supone, el libre comercio, que dice que para exportar, y lo que pasó fue que nos inundaron de importaciones y nosotros seguimos exportando el mismo petróleo, el mismo café, el mismo banano, ¿sí? Para lo cual no necesitábamos TLCs, porque ya en ese momento teníamos por normas legales derecho a ingresar con todos esos bienes con cero arancel al mercado norteamericano y al mercado europeo. O sea, que en ese sentido las cosas nos han resultado bastante mal. Si miramos el déficit de la cuenta corriente, no voy a entrar en más detalles, pero también tenemos un déficit supremamente grande. Bueno, y me detengo en este punto, porque, insisto, estoy haciendo como un balance de cómo estaban las cosas antes de la pandemia. Bueno, miren lo que pasó con la deuda externa, porque aquí nos dicen, no, la deuda externa, la deuda externa, la deuda externa, y cada vez que hay un crédito externo, aquí hay como una fiesta, como si las deudas no hubiera que pagarlas. Yo no digo que endeudarse no pueda ser la cosa positiva, pero todos los que hemos hecho un crédito en la vida, pues algún nerviosismo nos da sobre qué va a pasar. Pues miren ustedes el dato y cómo este gran endeudamiento externo no ha sido capaz de impedir la crisis nacional, que es a donde quiero llegar. Porque si el endeudamiento no lo saca de los problemas, bueno, ahí vamos. Pero miren el dato y es este. 2013. Deuda externa pública y privada de Colombia, 92.000 millones de dólares, el 24% del Producto Interno Bruto. 2019, o sea, antes de la pandemia, 138.000 millones de dólares, 42% del Producto Interno Bruto, casi el doble. O sea, el país está ultra endeudado, hasta el punto de que vamos a empezar a tener problemas de si vamos a ser capaces de atender, de servir esa deuda o no. Pero lo más grave de este asunto es que no ha impedido, ese endeudamiento no nos ha resuelto los problemas. Y menciono otro asunto que también es parte del debate. Bueno, advierto una cosa, yo no me opongo al crédito, la actividad financiera, ni mucho menos, ni me opongo a que Colombia pueda tomar deuda externa, no me estoy refiriendo a eso, sino que estoy señalando como algunas cosas que se nos presentan como la solución, pues si no se toman otras decisiones no son la solución, porque miren los líos en los que estamos. Y les doy este otro dato, las utilidades de la inversión extranjera en Colombia, desde el 91 hasta acá, exportadas son 165.000 millones de dólares. Con esto llamo la atención de una cosa que a rato se olvida, las deudas hay que pagarlas. Y el país las tiene que servir y tiene que, si es deuda externa, tiene que girar los dólares. Y la inversión extranjera invierte a cambio de sacar sus utilidades. Esas son cosas que son elementales. Es más, hay quienes plantean que la inversión extranjera, en cierto sentido, en el sentido de la exportación de capitales, puede ser equivalente a deuda externa. Entonces, doy todas estas cifras es para mostrar que los líos que teníamos antes de la pandemia, o sea, el país ya estaba en graves aprietos antes de la pandemia. Recordemos que entre final de marzo y empezando abril, dos calificadoras de riesgo nos bajaron el grado de inversión, que es como decirle a uno, usted está perdiendo el año, joven. La disparada que se alcanzó a meter el dólar antes de que cayeran sus precios era un síntoma también de la crisis
estábamos padeciendo. Y eso que en esta etapa, vale la pena mencionarlo también, gozamos de la bonanza petrolera más grande de la historia. Entre el 2005 y el 2014 nos entraron 143.000 millones de dólares por petróleo. 143 millones de dólares. O sea, que digamos que si se suman todo lo que pudo ser a favor del país, deuda, inversión extranjera, bonanza petrolera, etcétera, y lo cierto es que no resolvimos el problema. O sea, con esto estoy enfatizando es que el problema es mucho más delicado de lo que parece. Es mucho más delicado de lo que parece. Ahora, cuando uno mira fallas graves de Colombia, empieza a entender por qué estamos en los líos en los que estamos. Entonces me voy a detener cuál es el nivel del desarrollo científico de Colombia. ¿Cuál es el nivel del desarrollo científico de Colombia? Y esto es un desastre. Yo les voy a dar estos datos, miren ustedes. Solicitudes de patentes por residentes, Colombia. Datos del Banco Mundial, 415 patentes. Corea, 162.000 patentes. 85.000 patentes. China, 1.400.000 patentes. O sea, estamos por fuera del mundo del desarrollo científico y tecnológico. Eso es lo que eso quiere decir. O sea, Colombia no inventa nada. Colombia se volvió un consumidor casi que absoluto de ciencia y tecnología extranjera. Y más adelante me voy a detener un poquito en esto. País que no desarrolle la ciencia y la tecnología y la industria, eso lo aprendió la humanidad desde la revolución industrial, no tiene futuro. Pues o tiene un futuro muy embolatado. Pues digo yo, un país de las condiciones de Colombia, un país más pequeñito, otra cosa, un centro financiero puede ser distinto, pero en nuestro caso. Y miren este otro dato. Gasto en investigación y desarrollo de Colombia en relación con su Producto Interno Bruto, 0,24%. China, 2,19%. O sea, ¿cuántas veces más? No me hago la cuenta. Estados Unidos, 2,84%. Alemania, 3%. Corea, 4,81%. O sea, nosotros 0,24% y ellos casi 5%. El Estado metiendo plata duro en el desarrollo científico y tecnológico. Nosotros en eso estamos muertos. Y si uno observa a su alrededor, ¿qué producto, qué consumo tecnológico tenemos los colombianos que sea de producción nacional? Esto es un problema estructural de una gravedad definitivamente inaudita. Voy a detenerme en un punto en el que lo voy a insistir. Espero que no se me entienda mal. Ese inmenso desempleo del que hablé es un indicador de muchas cosas, pero voy a decir esto, es un indicador del subdesarrollo empresarial. O sea, los países donde las empresas se desarrollan como debe ser, son exitosas, crecen, acumulan riqueza, producen mucha riqueza, producen muchos empleos, pues tienen menores tasas de desempleo. Ahora, aquí entonces aparecerá un debate. No, es que los empresarios no sirven. No, yo creo que lo que nos sirve es el modelo económico del desarrollo. Eso es lo que yo creo que nos sirve. No tenemos un buen modelo. O sea, crear riqueza en Colombia, crear empleo en Colombia es una hazaña, es casi un milagro. Exportar en Colombia es de las cosas más difíciles del mundo. Y entonces aquí volvemos a una cosa que planteé inicialmente. Todo esto que nos pasa es porque las concepciones racistas dicen que es que lo que pasa es que este es un país en que una suma de indios, negros y españoles, porque ni siquiera alemanes, sino españoles, pues tenía que dar una combinación genética horrible, y que la culpa entonces de que este país no funciona la llevamos en la sangre. Es una teoría racista que por supuesto no resiste análisis, porque a los que nos ha ido relativamente bien, pues venimos de los mismos ancestros, de una u otra manera. Entonces aquí no queda sino otra opción. Si no es que nos falla el equipaje genético, yo no encuentro otra teoría plausible para explicar por qué estamos en esta crisis, que es que nos han fallado las políticas económicas y sociales. O sea, ha fallado la orientación de los empresarios, ni cada trabajador y que empresarios, exceptuando unos muy pocos que se interesan mucho en los asuntos de la política. En cierto sentido, los empresarios y los trabajadores comparten en la misma barca, ¿sí? En el sentido de que, aun cuando el empresario puede ser el timonel del trabajador,
el empresario termina siendo el remero de los gobiernos. Y si los gobiernos no toman decisiones acertadas, pues terminan estrangulando la economía nacional y la economía empresarial o campesina o la que sea de cualquier tipo. Entonces aquí me detengo un poco en las decisiones de la apertura de 1990, de la que llevamos ya 30 años. Se llamó inicialmente apertura, después libre de comercio, tiene distintos nombres. Consenso de Washington puede ser la mejor definición porque es la más precisa, que se refiere a cierto tipo de prácticas que se han aplicado en estos años, en estos días, pues en todo este tiempo, 30 años ya, que es tiempo suficiente para uno decir, bueno, funciona o no funciona. Yo en estos días envié por ahí, por correo electrónico, en mis envíos, mi primer artículo contra la apertura lo publiqué en La Patria en 1989 y la apertura la empieza a Barco en 1909. Ese artículo mío, ustedes lo pueden buscar, es un artículo que comenta 2 editoriales del periódico La Patria, que es un periódico conservador, ustedes saben, ¿sí? Donde he tenido una hospitalidad que agradezco muchísimo a lo largo de todos estos años. ¿Sí? 2 artículos de 2 ministros conservadores, Antonio Álvarez Restrepo, que fue ministro de Hacienda, y Samuel Hoyos Arango. ¿Y qué es lo que ellos dicen en 1989? Dicen, nos están llevando hacia un cambio profundo en la política nacional y nos va a ir mal. Ahí está publicado el artículo con la cita de lo que ellos dijeron. Lo advirtieron. En febrero de 1990 el presidente Barco anuncia la apertura. Y una semana después, Abdón Espinosa Valderrama, que no era de la oposición, ni de izquierda, ni nada de esto, exministro de Hacienda de Carlos Lleras Restrepo, nada más. ¿Sí? Abdón Espinosa, articulista del periódico El Tiempo, escribe un artículo y dice, nos van a volver trizas con esta cosa. No vamos a poder competir, eso se sabe. Pero además dice otra cosa. Dice, esto no fue una decisión autónoma del presidente Barco, sino que fue una exigencia del Banco Mundial a cambio de un crédito, que lo llamaron Challenger en esos días. Poco después se publica un libro donde se escribe un artículo más largo, y hubo mucha gente que en su momento se opuso, pues, o advirtió, no, nos va a ir mal. Bueno, el decano de una de las facultades de economía más famosas de Colombia prefirió renunciar al cargo que aceptar esa política. O sea, que quedaron constancias para la historia de que nos iba a ir mal. Sobre esto yo he trabajado muchísimo, he publicado varios libros, no sé cuántos debates en el Congreso. Bueno, ¿en qué consistió la apertura? En una cosa que parece mentira, pero que es verdad. Con una mano, el gobierno abarató las importaciones. O sea, bajó los aranceles y las importaciones se volvieron más baratas. En 4 años desaparecieron 800.000 hectáreas de cultivos transitorios. En 4 años, eso fue como la silla eléctrica. Y las pérdidas industriales empezaron en ese mismo momento. Y con la otra mano, ¿sabe qué hizo el gobierno? Mantuvo igual o aumentó el costo país. Miren ustedes entonces, pusieron a las empresas, al empresariado. En esos envíos que estoy hablando, han 3 artículos míos en La Patria diciendo, oiga, van a quebrar a los empresarios. ¿Sí? Los van a quebrar. Ahí está todo eso escrito. ¿Sí? Repito, con una mano darle ventajas a los extranjeros y con la otra mano mantener igual con los líos que tenían o agravarle los líos a los productores nacionales. El costo país se mantuvo básicamente igual, pues más o menos las mismas tasas de interés reales de los créditos. Bueno, eso terminó reduciendo con el paso de los años, pero este es un país que sigue teniendo por ese lado un costo país alto. Los costos de la electricidad siguieron siendo altos, la escasa infraestructura, bueno, tantas cosas, el contrabando, que siguió funcionando, ¿sí? Bueno, y en esos días, Darío Múnaer Arango, el presidente de la Junta Directiva de la ANDI, en esos días la ANDI no era la organización de los empresarios, sino la de los industriales. Dijo Darío Múnaer Arango esto, que para mí es de las cosas que más me enseñaron sobre toda esta controversia. Dijo Darío Múnaer Arango, la competencia internacional no es entre personas ni entre empresas, sino entre países. No es ni entre personas ni entre empresas, sino entre países. Y explicó, cuando 2 mercancías se estrellan en el mercado mundial compitiendo entre sí, en el precio de cada mercancía, claro, van las habilidades empresariales, nadie dice que no, ¿sí? Y de los individuos, etcétera, pero va el costo país.
¿Qué tasa de interés del crédito se paga? ¿Cuáles son los costos de la electricidad? ¿Cuál es el costo de la mano de obra? ¿Cómo es la infraestructura? Hasta las Fuerzas Armadas de los países entran en la competencia internacional, porque no son pocas las ocasiones en la historia de la humanidad donde los debates comerciales se resuelven a tiros. ¿Sí? ¿Cuál es su nivel científico y tecnológico de desarrollo? ¿Cuál es la capacitación de su fuerza de trabajo, etcétera? O sea que en cierto sentido la empresa, el empresario, el individuo, pues está un poco, como diría Laureano Gómez, como una brizna de paja en las manos del creador, y para esos efectos Colombia no podía vencer en esa competencia. Era absolutamente imposible, porque las cifras no daban. Cuando llegó la hora de negociar los TLCs, particularmente con Estados Unidos y con la Unión Europea, yo no sé cuántos debates tuve en la comisión quinta del Senado, y demostré 50 veces o 20 veces, yo no sé cuántas veces, con cifras. No somos competitivos ni en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto. Y los ministros se limitaban no a dar cifras para decir que nos iba a ir bien, sino una retórica. No, es que nos vamos a parecer a Estados Unidos, no, es que nos vamos a parecer a Japón, no, es que a usted lo que pasa es que no le gusta el progreso, no, es que a usted le gusta el aislamiento. No había condiciones para vencer en esa competencia. No había condiciones para vencer en esa competencia. Ahora, ¿por qué terminamos y hemos terminado en este lío en el que estamos? Porque entonces aquí aparece una discusión, no es que los misterios del desarrollo son inescrutables, nadie sabe cómo es que se desarrollan los países. No, señoras y señores, eso no es cierto. O sea, desde los días de Smith y de Ricardo, hace 200 años, quedó escrito en la literatura económica qué tiene que hacer un país para desarrollarse, para saltar del feudalismo, de lo premoderno al capitalismo. Eso está súper inventado. Se resume con una frase: la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? Aplicar la fuerza de las máquinas, empezando por la máquina de vapor, los motores de explosión y eléctricos, aplicárselos a la capacidad de generar riqueza, de generar mercancía a través de los trabajadores. O sea, reemplazar la fuerza muscular de un trabajador o la fuerza de un buey, reemplazarla por una supermáquina. Eso es la revolución industrial. Pero ojo con esto, y esto se olvida. Esas máquinas de la revolución industrial solo se pueden aplicar si previamente hay empresas donde se haya concentrado la producción, donde se haya concentrado la técnica, donde haya más recursos económicos, más capacidad de dirección. Si usted coge un tractor y se lo da a un campesino que tiene una hectárea de tierra, pues lo que hace es que la ruina completa. Porque si no tiene sino una hectárea, un tractor bien grande, pues ¿qué hace con él en una hectárea? Bueno, eso quedó claro desde esos días. O sea, sin revolución industrial, sin máquinas no hay desarrollo, pero sin empresas tampoco. Y esa es la más grande ruptura de todos los órdenes de la historia de la humanidad. Ustedes miran cómo subieron los salarios, cómo subió la creación de riqueza. La república, las democracias como las que hoy tenemos, el hundimiento del feudalismo tiene que ver con eso. Los derechos humanos, todo eso es parte del mismo proceso. Ahora, ¿por qué en Colombia no se ha hecho eso? Yo tengo una teoría. Por cualquier razón que sea, por incomprensión, por intereses, porque hay muchos intereses que se mueven en esto. Los importadores suelen ser bien poderosos a la hora de definir políticas. Y hay otra serie de prácticas donde personas detrás de unas utilidades pueden tomar decisiones que no les sirvan al progreso del país, Pero en últimas, la cosa se resume en una idea, a mi juicio. Ningún gobierno en Colombia ha tomado la decisión de desarrollar al conjunto del país. Aquí en general las políticas oficiales, no voy a decir que de manera absoluta, pero digo como factor determinante, y la prueba de que es determinante es que miren cómo estamos. Lo que ha sucedido es que ha habido, digamos, islotes de desarrollo. Por decir alguna cosa, aparece el café y el café le dio un estartazo a la economía, pero no dejó de ser un estartazo limitado, que no transformó toda la producción agraria y sobre todo no tocó las tierras planas, donde es más productivo y más fácil de desarrollarse. Y hace otras cosas. Y en estos esfuerzos parciales, bueno, tenemos una modernidad del 20%, donde, repito, estamos nosotros. Y hay en Colombia empresas que uno puede considerar de talla mundial, pero eso no deja de ser un islote, una excepción
a la norma del atraso pre-país. Y esto tiene que ver con una cosa, y es un llamado muy cordial que le estoy haciendo a los empresarios. Yo estoy haciendo esfuerzos porque el empresariado se meta en el debate con. O sea, para que el empresariado deje de concentrarse en su empresa y decir, no, que los políticos resuelvan, que el ministro haga lo que quiera, ellos son los que saben, yo simplemente hago mi negocio, yo hago zapatos y me olvido todo. Yo creo que ese es un error grave de la vida nacional. Y es un error que nos han alimentado con una teoría que a mi juicio es muy regresiva, que es la doctrina de Milton Friedman, que tiene bastante de cierto, pero también bastante de falso. O sea, es de esas teorías que combina, como alguien podría decir, como una botella de verdad y un poco de botellas de falsedades. ¿Qué dice Friedman? ¿Qué es lo que le dice a los empresarios? Les dice, hay una y solo una responsabilidad social de las empresas, que es utilizar sus recursos para aumentar sus ganancias. O sea, señor empresario, usted solo se preocupe porque su empresa sea rentable. Y lo demás, eso, ahora también dice que debe cumplir con las normas, etcétera, ¿cierto? Sí. Pero el punto central es que el empresario solo debe mirarse a su ombligo. Y debe, digamos, utilizar como motor de su desarrollo el afán de lucro y las utilidades y las ganancias, que es lo que en general mueve a la gente en una economía de mercado. Pero esa doctrina no es la que han aplicado los países desarrollados. O sea, en los países desarrollados la ganancia, la rentabilidad, el lucro es motor de una economía de mercado. Pero al mismo tiempo, quienes han orientado a sus países han entendido una cosa que es clave y que los empresarios tienen que entender, es que si no hay unas condiciones macroeconómicas favorables, pueden terminar quebrados no por su falta de habilidades, sino porque no tienen las condiciones favorables. O sea, nosotros necesitamos que toda Colombia entienda que además del lucro individual o las aspiraciones personales, tiene que haber un proyecto país, un proyecto nación. ¿Qué es lo que puede explicar? Porque esto las cosas exigen explicación. ¿Por qué Corea y China, que eran para 1950 más subdesarrollados y más atrasados que Colombia, y Colombia era súper atrasada, por qué esos dos países con modelos políticos completamente diferentes, y esto lo hace más atractivo el análisis, con modelos políticos completamente diferentes, Corea y China son hoy parte, pues tienen muchas debilidades, siguen teniendo muchísimos problemas, pero se han metido al mundo de la industrialización, al mundo del desarrollo, al mundo de la modernidad. Son países que uno puede pensar que su futuro está más o menos libre. ¿Por qué allá sí pudieron y nosotros no pudieron? Fue que les cambiaron los genes a los chinos y a los coreanos. Les hicieron trasplantes de genes, ¿sí? ¿Por qué allá sí y aquí no? Pues la cosa es muy sencilla. Se puede demostrar hasta la saciedad que lo que hicieron los chinos y los coreanos en estos 50 años fue lo mismo que hicieron los ingleses, los alemanes, los franceses, los gringos, los japoneses, cada uno en su momento. Y el que haga eso se desarrolla, eso no hay nada que hacer. Son cosas que ya están inventadas y que parten de una cosa que resumo y esquematizo mucho, es industrializarse. Industrializar todas sus faenas. Hoy entonces ya terminamos. Esta es la situación en la que estamos. Y esto es lo que explica entonces por qué nos pasa lo que nos ha pasado en la pandemia. ¿Qué nos enseña la pandemia? Pues la pandemia nos enseña una cosa que algunos advertimos desde que empezó. Dijimos, la pandemia va a golpear a todos los países del mundo, pero a unos más duro y a unos más suave. ¿Y a quién va a golpear menos duro? A los países más desarrollados, porque tienen más músculo de todo tipo, y va a golpear más duro a los países más débiles, donde está Colombia, y más duro todavía a los países más débiles que Colombia. O sea, esto no es de magia, es que esto no es de cuentos. O sea, no es lo mismo enfrentar una pandemia con un producto per cápita de $6.000 y con uno de 60.000. Eso no hay nada que hacer. Son realidades que están allí y las estamos sintiendo. Pero ¿qué otra cosa está enseñando la pandemia? Y esto me preocupa mucho. Y tiene que ver con el gobierno nacional y con la política general de la globalización. Y es que a pesar de todo lo que enseña la pandemia, de todo lo mal que funcionan tantas cosas en Colombia y en el mundo, la decisión que han tomado quienes gobiernan el mundo y quienes gobiernan, yo veo las políticas de este gobierno en relación con la pandemia y con todo lo que está rodeando la pandemia, el tema industrial, el tema agropecuario, etcétera, etcétera. Y yo digo, oiga, ¿será que piensan que Colombia es Alemania o Japón o Francia? Porque si esos países no hacen muchos cambios a partir de la experiencia de la pandemia,
pues a uno le puede parecer más o menos razonable, pero que este país con los días que tenemos, ni siquiera la pandemia sirva un poco cuando sea de pretexto para decir, oiga, pero cambiemos alguna cosa. Yo les doy a ustedes este dato. En agosto, el gobierno sacó un decreto para abaratar las importaciones de bienes comprados por Internet. ¿Cómo es posible? O sea, para hacer menos competitiva a la industria nacional. Es una industria esquelética con todos los problemas. Pero además esas importaciones por Internet, todos sabemos que facilísimo se vuelven en fuente de lavado de activos. ¿Cómo es posible que en Colombia el contrabando se pavonee como se pavonea, financiado con las platas del narcotráfico? Y esto no es un tema profundo de debate nacional. Y digo una última cosa sobre esto para pasar al tema de las propuestas. Los países se pueden volver inviables. Nosotros quienes estamos aquí somos parte de la modernidad en Colombia. En general los que estamos aquí podríamos decir que sigan las cosas como está, que no hay problema. Sin embargo, yo pienso, bueno, ¿y mis hijos qué? ¿Y mis nietas qué? Etcétera, ¿qué va a pasar? Pero los países además se pueden volver inviables. No es sensato pensar que a esto lo pueden manejar como a violín prestado eternamente y que no pasa nada y que el violín no se ve barato. ¿Sí? La primera vez que yo estuve en Roma, recuerdo que le comenté a mi señora, le dije, ole Carmen, ¿será que los romanos del imperio que construyeron lo que hoy son estas ruinas espectaculares que estamos viendo, a alguien se le pudo haber pasado por la cabeza que eso que en esos días era tan espectacular y asombraba al mundo, iba a terminar como terminó en las ruinas que estamos viendo? Y esas ruinas no se generaron 2000 años después, no, iniciando el medioevo ya eran ruinas. Bueno, eso le puede pasar también a los países, no despreciemos esas realidades que ahí están. Bueno, ¿qué hacer? Tenemos dos opciones en Colombia, y es un poco lo que se va a debatir en el 2022. Una opción es seguir haciendo lo mismo. Listo, ¿no? Sigamos, no, es que esto es así, el mundo es así, es que somos vagos, perezosos, no sé qué, bueno, o la teoría que quieran. Pero sigamos en lo mismo. O sea, no cambiemos nada. Todo dejémoslo igual. O sea, como si fuéramos alemanes. Todo mi debate, repito, es un debate en la economía de mercado. No estoy haciendo aquí debates contraponiendo a la que tenemos el socialismo y la centralización. Nunca lo he planteado y menos lo voy a plantear. Seguir con lo mismo que es más minería. Es más, se está hundiendo la propia minería por la vía de la sustitución de los derivados de los combustibles fósiles, y aquí seguimos empecinados que el futuro está en los combustibles fósiles. ¿Sí? Y en el carbón y el petróleo. Esto es como, esto si no fuera verdad uno no lo creería. O la otra gran genialidad que nos está planteando, hay que exportar aguacates. Y el futuro está en los aguacates. Les advierto que yo soy amiguísimo de las exportaciones, me he pasado la vida defendiendo a los cafeteros que son exportadores y defiendo las exportaciones. Pero ojo, yo no le veo mucha genialidad de importar 14 millones de toneladas de la dieta básica nacional y llegar a convencer a un japonés que compre una uchuva o a un gringo que compre un aguacate. No es sensato, sin duda. Más deuda externa, bueno, es que ya estamos llegando al punto que no nos cabe más deuda externa para mantener, digamos, la economía operando en los términos, por lo menos, de los dólares. Más inversión extranjera, a cuenta de que hacer qué hacen, cuáles son las condiciones que tienen. Y de ahí se desprende otra cosa, más sálvese el que pueda. O sea, más, es una teoría que en la práctica nos han ido metiendo, es, este país no tiene arreglo, ¿sí? Acomódese como pueda, separe su suerte personal de la suerte de la República, no parezca colombiano, esa es su genialidad. Las mamás les dicen o nos decían a los muchachos, cásese bien, estudie duro y trabaje con una transnacional, o sea, no parezca colombiano. Esa es una opción, eso es lo que nos están planteando. Sálvese el que pueda. O lo que algunos estamos planteando, no, esto no funciona, pues hay que cambiarlo, hay que arreglarlo. O sea, este país sí tiene arreglo, no es cierto que estemos condenados a la situación en la que estamos y a cosas incluso peores. Tenemos las reservas de territorio y de gente suficientes para que si hacemos las cosas bien, yo no digo que es un acto de magia, yo no soy promesero, ni soy mago, ni ese tipo de cosas, pero sí en un proceso poder ir transformando las cosas como se deben transformar. Y sobre eso estoy proponiendo entonces un pacto nacional, es la frase que usaba, un gran pacto nacional, que se inspira también en la experiencia internacional. Fíjense que todo lo que yo estoy diciendo aquí
es aprendamos de lo extranjero, porque aquí no hay que inventar la bicicleta si ya está inventada. Y entonces sobre esto hay una cosa que hay que aprender también. Quien estudie, yo la he estudiado, la vida de los países que han tenido éxito, encontrarán que en algún momento alguien con una u otra concepción política, un republicano o un rey, llegó a la conclusión, o llegaron quienes mandaban en esos países, llegaron a la conclusión de que había que hacer un pacto nacional para tomar ciertas determinaciones que modernizaran al país. Un conjunto de determinaciones, no tengo tiempo para ensayarlas, muchas, un conjunto de determinaciones. Y en torno a eso se unieron políticamente y empezaron procesos de lustros y de décadas, y ahí van donde van. Y tienen el futuro más o menos asegurado. Aquí hemos sido, que los que han gobernado han sido muy astutos y vamos como vamos. O sea, la idea del gran pacto nacional, que le ilustro con esta figura que me gusta repetir. Un país es como un barco, de esos barcos grandes, como el Titanic. Y uno mira esos barcos y en esos barcos hay camarotes de distintas categorías, unos van más cómodos que otros. Y entre los miembros del barco puede haber controversias, peleas incluso y peloteras. No es extraño que eso suceda en un barco grande. Pero todos los que van en esos barcos tienen una especie de pacto implícito, mínimo. A ninguno le interesa que el barco se hunda, porque si el barco se hunden todos los camarotes y ahí está el Titanic. Y lo otro que les interesa es que el capitán del barco sea un capitán sensato y sepa pues manejar el barco y tenga una carta de navegación que no estrelle el barco contra un arrecife. Eso es un pacto nacional. O sea, un pacto nacional es ver cómo se ponen de acuerdo las distintas clases sociales en medio de las desigualdades para tomar medidas que de alguna manera, así sea de manera desigual, le generen prosperidad a esa nación. De eso es de lo que se trata. Todo esto, yo repito, está inventado. Todo esto ya está inventado. Entonces, ¿qué es lo que hay que conseguir aquí, en ese pacto nacional? Un programa de gobierno que al mismo tiempo, ojo, la clave es que sea al mismo tiempo, le mejore la vida a los sectores populares, a las clases medias y al empresariado. Al mismo tiempo. Eso no es fácil, pero eso es lo que hay que hacer. Y se puede hacer. Se puede hacer si la propuesta se hace en las condiciones de Colombia como una propuesta dentro del contexto de la economía de mercado. Porque por supuesto que no es posible unir a un país o unir a todos los pasajeros de un barco si la primera propuesta de algunos de los del barco es que hay que quitarle a los otros lo que tienen. Eso no es posible que opere así. Así no ha operado en ninguna parte. Ahora, ¿cuál tiene que ser el primer propósito de ese pacto? Que debe ser como una integración de pactos parciales, pactos en educación, pactos en salud, pactos en el sector financiero, pactos en lo que sea, todas con el propósito de desarrollar ese país. A mi juicio, que es, o sea, tiene muchas características, pero hay una que quiero enfatizar por razones del tiempo y poder terminar. Crear fuentes de empleo y fuentes de empleo. Fíjense que no digo empleos, porque eso genera confusión. Porque es que los empleos no se crean solos. O sea, uno crea se crea un campo de inversión, se toma la decisión del desarrollo agropecuario, o industrial, o comercial, o de transporte, o lo que sea, y ahí aparecen los empleos. Es ahí donde aparecen los empleos, no es de otra manera. Entonces enfatizo en la idea de que es crear fuentes de empleo, fuentes de empleo y fuentes de empleo. Es decir, señores empresarios, señores trabajadores, miren a ver cómo hacen y pongámonos de acuerdo para promover esto. Por supuesto, todo es auspiciado por el Estado, de otra manera no se puede. El Estado tiene que jugar un papel para esto. Ahora, eso, a mi juicio, tiene que tener ciertas características. Hay que exportar y cada vez exportar más, eso está bien. Pero al mismo tiempo yo creo que hay que sustituir importación. O sea, Colombia no puede quedarse impávido viendo cómo nos inundan de todo, tiene compradores, hay mercado y eso lo despreciamos y eso no importa. No lo entiendo, yo no lo puedo entender. Si yo fuera empresario en Colombia, estaría viendo qué es lo que los colombianos compran y bregando a vender, a producir de eso que compran. Porque es que el problema de producir no es producir, el problema de producir es vender. Ahora, reducir el desempleo, claro, reducir la pobreza por consideraciones democráticas, pero además también por razones prácticas, porque si hay menos pobre hay más quien compre. Y lo mismo pasa con el desempleo, reducir la desigualdad. Todo eso son cosas de los países exitosos. Ustedes miran todos los indicadores de Colombia
comparan en nuestra economía de mercado con la de los países desarrollados y todos nuestros indicadores son un desastre. Y les va mejor a ellos que lo que nos va a nosotros. Yo creo que esto requiere de renegociar los TLCs, no veo, esto lo he estudiado con mucho cuidado. No encuentro cómo esto se puede hacer en esa camisa de fuerza que nos pusieron. Ayer ANALAC, ustedes saben, es la agremiación, yo diría que ganaderos de la leche más modernos de Colombia. Le envían una carta al gobierno y le dicen, no, esto hay que mirar qué hacemos con esos TLCs. Hay que revisar esos TLCs, yo creo que a eso le corresponde. Con Asia, si no tenemos tratados de libre comercio con ellos, ¿por qué estamos actuando como si los tuviéramos? O sea, a cuenta de que se regala el mercado interno, a cuenta de que se regalan las confecciones, sí, pues nuestra industria, nuestra capacidad productora de confecciones en relación con Asia. O sea, hay toda una serie de cosas que a mi juicio hay que revisar. Hay que reducir el costo país, hay que trabajar en eso. Yo sé que eso es difícil, pero hay que trabajar en eso, porque si queremos ganar competitividad, que hay que ganarla, pues hay que atacar las cosas por todas partes. Y eso incluye tener que trabajar en la reducción del costo país, que es muy alto por distintas razones y no tengo tiempo de desarrollar. Y tres cosas más muy rápidamente dentro de la propuesta. Una, pero muy decidida batalla contra la corrupción. Esto no puede seguir siendo así. Esto, yo no sé ustedes qué opinan de esto, pero es absolutamente repugnante lo que sucede. Es absolutamente inaceptable. O sea, que la manera de volarse de la tragedia nacional y del subdesarrollo nacional y de la falta de modernidad del país sea estimulando de mil maneras la corrupción pública y la privada, lo digo con toda franqueza. Nadie tiene por qué actuar así. El contrabando tiene que ser enfrentado por el Estado. La evasión tributaria son toda una serie de prácticas premodernas. Es que la modernidad incluye muchas otras cosas. Particularmente hay que ver qué hacemos con la política en el sentido de que esto no puede seguir siendo la política el instrumento para poder gobernar mal, pero mediante la corrupción política ganar las elecciones. Es que lo mínimo en democracia es que el que gobierna mal pierde las elecciones, y eso no pasa en Colombia. En Colombia no importa cuán mal gobierna, no importa cuánto mal gobierna, y a punta de la plata del Estado y de mil figuras de corrupción, no voy a decir que todo el mundo, no me refiero a eso, yo no soy maniqueo, pero lo cierto es que una prueba mínima que tiene que haber aquí es que esto no puede seguir funcionando de esta manera. Repito, la corrupción utilizada para gobernar mal. O sea, para que el trabajador que pierde su empleo porque le cerraron su empresa vote por el que se lo cerró. Para que el campesino de Boyacá, al que no le permiten producir en sus tierras, vote por el que tomó las medidas para que no pudiera producir en sus tierras. Esto es absolutamente diabólico. Pero es lo que nos está pasando. Segundo punto. Cero violencia, o sea, no más violencia bajo ninguna consideración. Nadie puede tener en Colombia el derecho de utilizar la violencia contra nadie bajo ninguna consideración. O sea, monopolio del Estado sobre la fuerza. Fuerza que se tiene que aplicar a todas las violencias y a todas las ilegalidades, a todas. Desde el que se levanta en armas desafiando al Estado hasta el que le roba pues los aretes, el collar a la señora pues en el barrio popular. Todo eso tiene que ser atendido por el Estado. Ahora, monopolio de la fuerza democrático, civilizado. No se trata de utilizar el Estado pues, por fuera de las normas y de las concepciones democráticas. Tercero, una posición democrática sobre salud y sobre educación. O sea, ¿qué digo democrática? En educación, por ejemplo, yo ya he dicho, no estoy por estatizar nada. Yo defiendo la actividad del Estado en la economía, eso lo necesita la economía de mercado. Creo que hay ciertas empresas del Estado que no se deben estatizar, pongo el ejemplo de Ecopetrol, creo que ese es un error. Ecopetrol en manos del Estado puede estimular más el desarrollo de la economía que en manos de algún particular. Estoy convencido de eso. Eso se puede, repito, demostrar. O sea, no es verdad que la acción del Estado sea, digamos, antagónica con la economía de mercado, eso no es cierto. Quítenle ustedes el Estado a la crisis de la pandemia para que vean cómo estaría el mundo. Ustedes se imaginan lo que estaría pasando en la economía global si los estados del mundo entero hubieran dicho, no, esos son asuntos de los privados, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Miren ustedes qué van a hacer. El suicidio colectivo. Entonces, en educación, yo soy un convencido de la importancia insustituible de la educación pública, de alta calidad, gratuita, etcétera.
Pero bueno, aquí existe una educación privada que es grande y no estoy por estatizarla, pero sí tenemos que mirar cómo vamos a hacer para que mejore su calidad. Porque la verdad es que habiendo educación de excelencia en la educación privada, hay mucha mediocridad, también eso lo conozco de cerca. Estudié en los Andes y fui profesor de la Universidad Nacional, mis hijos son profesores y esto lo conozco de cerca. En salud hay una cosa que hay que mirar con toda atención. O sea, no hay sistema de salud que no necesite administración del recurso. Pero la pregunta es, ¿el administrador del recurso es el rey del sistema? ¿O el rey del sistema deben ser los pacientes, los trabajadores de la salud y las IPS, o sea, las clínicas y los hospitales públicos y privados? O sea, ahí hay un problema de enfoque claro. O sea, ¿dónde están las prioridades? Porque además los recursos nos resultan bien escasos. Sin estatizar el sistema de salud. No estoy planteando eso. No estoy planteando eso tampoco. Creo que además tiene que haber una posición democrática frente al medio ambiente. Yo no me opongo por principios a la minería, eso me parece que no puede ser. Yo hace muchos años acuñé una frase que ha hecho carrera que dice minería sí, pero no así. ¿Qué quiere decir eso? Minería sí, pero hagámosla bien hecha, con todo lo que eso pueda significar, no tengo tiempo para detallar. Y una cosa que nos tiene que interesar mucho a los colombianos. O sea, el horror de la violencia, por diferencias naturales. Esto es la barbarie, esto hay que superarlo. Explico qué quiero decir. O sea, estoy hablando de la violencia, el maltrato de tantas formas contra las mujeres por ser mujeres, por los negros o el color de la piel por el color de la piel, contra los indígenas simplemente porque son indígenas, otro tipo de racismo, contra los LGBTIs porque tienen esa condición, contra los niños porque son niños y contra los ancianos porque son ancianos. Entonces estoy repitiendo mucho esta frase. No hay que hacer ni puede permitirse que las diferencias naturales se conviertan en diferencias sociales. Las diferencias naturales son naturales, eso no se puede convertir en un crimen. ¿Cómo así que es un crimen ser niño o ser anciano? Porque la naturaleza define esas circunstancias. O es un crimen ser mujer o tener el color de la piel de algún tipo, porque la naturaleza define eso. Ese es un tema que también habrá que atender cuidadosamente en cualquier condición como esta. Entonces, termino diciéndoles esto. Este debate que se viene, pues yo llamo a que se haga con todo el rigor y con toda la seriedad. Ese es mi punto de vista, pero sería muy bueno otros puntos de vista. O sea, que por ejemplo, quienes creen que hay que mantener el statu quo nos expliquen por qué Colombia no sale del subdesarrollo, quién es el culpable. O sea, los creadores de riqueza, es decir, los trabajadores y los empresarios son los culpables. O sea, mucha o poca, lo que sea, la cantidad de riqueza que tenemos, la crean esos y esos son los culpables de que entonces las cosas no funcionan. Bueno, ese es un debate que se plantea y que se den las razones y que se den los argumentos. Termino con estas dos frases, porque aquí también hay un debate. Este país sí tiene arreglo. Aquí nos están metiendo el cuento de que el país no tiene arreglo. A mí me lo dicen en el Senado, me lo insunían cada rato. No, senador, no ponga tanto pereque, venga para acá, que aquí hay campo para todos. Sí, se preocupe por eso, hombre. Este país no lo arregla nadie, senador, no se metan en eso. ¿Quién va a arreglar la política de Colombia? No. ¿Quién va a acabar con el contrabando? No, eso mejor dicho. Este país sí tiene arreglo, estoy convencido. ¿Han tenido arreglo otros? ¿O es que Corea y la China eran unos países maravillosos de 1950? Y Japón lo era a la mitad del siglo XIX. ¿Y cuántos líos tuvieron los gringos para salir de sus líos y poderse volver un país moderno? Y lo segundo es que mi teoría es muy simple. La consigna, la idea que hay que promover es una frase que además me gusta porque me parece que es inspiradora. Es que hay que hacer de Colombia un país donde el sol brille para todos. Donde el sol brille para todos. Creo que me he alargado un poco, pero bueno, esas son las circunstancias, son un poco manías de profesor, ¿cierto? Y nuevamente les agradezco a Colpatria, mil gracias por su hospitalidad y a todos quienes nos han ayudado, mil gracias y bueno, quedo a disposición de ustedes.